Como en el caso de otros desarrolladores a principios de los años 80, no fue el interés por los propios videojuegos lo que llevó a Sandy White a crear Ant Attack, sino la fascinación por la electrónica y la tecnología. En los inicios de la década, los juegos no eran una industria. Crear un juego era todo un desafío técnico que uno se tomaba como reto personal. Se trataba de hacer funcionar un sistema complejo en una máquina que se acababa de inventar, y nadie sabía aún hasta dónde podía llegar. Aventurarse a explorar un mundo nuevo para el que aún no había mapas, los estaban cartografiando ellos mismos. Eso es lo que llevó a muchos pioneros al mundo del videojuego en los albores del ocio digital. Y en 1983, a sus 23 años de edad, White sorprendió al mundo con Ant Attack. Hay que tener en cuenta que al poco de su lanzamiento en 1982, el ZX Spectrum no era sino una calculadora puesta de esteroides y creada como herramienta educativa. Solo un año antes, los juegos a los que jugábamos se veían así. Se trata de uno de los primeros juegos con un aspecto visual tridimensional del tipo isométrico, en disputa con Zaxxon por ese título. De cualquier modo, todo un portento técnico para la época y para la máquina en la que se movía. Según nos informa la pantalla de presentación, se trata del motor 3D Soft Solid patente pendiente. ¿Llegó a patentarlo? El juego nos permite ser el chico y salvar a la chica, o ser la chica que salva a su compañero, un detalle curioso que ha llamado mucho la atención. Nuestro objetivo, una vez elegimos personaje, consiste en adentrarnos en la ciudad de Antesher, localizar a la persona a rescatar y salir de ahí. Suena sencillo, pero el mapa está infestado de hormigas gigantes que se encargarán de ponernos las cosas difíciles. Para apaciguarlas, contamos con granadas, que no son demasiado fáciles de usar, y nuestra capacidad de escalar estructuras a las que las hormigas no pueden subir. El talón de Aquiles de este sorprendente juego está en los controles. Nada menos que 13 botones, entre los que nos encontramos, por ejemplo, con 4 botones para lanzar granadas a 4 distancias distintas. No se pueden reconfigurar, y el juego no reconoce joystick. Así que el primer reto que nos plantea este título es aclararnos con su control, y esto nos va a costar la vida más de una vez. Hizo historia por motivos evidentes, y a día de hoy aún se lo recuerda como un adelantado a su tiempo, una muestra de lo que los juegos podían llegar a ser en el futuro. Pero con los años quizá ha perdido algo de su magia. El control es sin duda un gran obstáculo para acercarse a este título. En cualquier caso, como jugadores, vale la pena mirar atrás y recordar de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y valorar todo lo que le debemos a aquellos pioneros que empezaron de cero, sin otra guía que su talento e iniciativa, y fueron capaces de sorprendernos con mundos que no se parecían a nada que hubiésemos visto antes, como Ant Attack.